Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo, acompañado aquí por esta bella dama, siempre digo que me provoca a veces quitarle la venda para que vea todo lo que está pasando. Pero es mejor dejarla así. Así es como la conocemos y así es como debe estar la dama de la justicia. Hoy quiero hablarles de mi libro, Mi vida en el mundo del derecho. Este libro lo escribí por la necesidad que sentí en ese momento de dejar plasmado, en este caso en el papel, exactamente esto: mi vida en el mundo del derecho. Llega el momento en la vida de una persona, o llega el momento en la vida de algunas personas, me incluyo entre estas, en que uno siente esa necesidad de dejar plasmado lo que hiciste y lo que estás haciendo en un área de tu vida. Y yo quise, a través de este libro, compartir conocimientos, aprendizajes, experiencias, anécdotas, establecer criterios, puntos de vista, opiniones, hipótesis, teorías. Quise recoger parte de lo que yo había vivido en ese mágico, pero a veces cruel mundo del derecho. No faltaron detractores, incluso amigos que me decían: pero en este momento que Venezuela vive esta crisis, no hay papel, ¿cómo vas a hacer el libro? Y les dije: bueno, yo conseguiré la forma. Y aquí está, ¿ves? Es un papel tipo revista, pero eso era lo que menos me interesaba a mí en ese momento. Hubo otros que me decían: pero es que ese libro no se va a vender. En Venezuela la gente no está para estar leyendo estos libros. Y yo les decía: pero es que yo no lo hago a nivel económico, para beneficiarme de esto. Bueno, pero es que ese libro definitivamente no lo va a leer nadie. La gente tiene otras prioridades, los profesionales tienen otras prioridades ahorita, la gente ya ni siquiera se prepara. Ese es un libro que se va a quedar olvidado por allí en un rincón. Y yo les decía: no importa, si una sola persona lo lee, si una sola persona está de acuerdo conmigo o no, en cuanto a un punto de vista, en cuanto a una opinión, en cuanto a una teoría, en cuanto a una hipótesis, si una sola persona se siente identificada conmigo, en cuanto a algún criterio, a una vivencia, a una anécdota, el trabajo está hecho y me sentiré satisfecho. Siento pasión por el derecho, he vivido muchas cosas, quizás aún me falte vivir algunas otras, pero no iba a quedar sin escribir este libro, y lo escribí. Cuando lo presenté de manera oficial, bueno, sí hubo un momento de tristeza porque mis padres habían fallecido. En un momento fui asaltado por una dosis de ingenuidad y asumí que mis padres eran eternos. Siempre viví con esa creencia infantil de que mis padres eran eternos, y después, de una manera muy terrible, me di cuenta de que no lo eran, y los perdí en este mundo, o de este mundo físico. Y eso es lo único que recuerdo con tristeza, que mis padres no hayan podido estar allí. Pero hablo de ellos aquí en este libro. Hablo de la fortaleza que siempre me dieron, de los valores y principios morales que me inculcaron. Hablo de mi padre como un ser admirable, fiel creyente de la amistad sincera, un trabajador incansable. De mi madre como una líder especial, como una mujer fuerte de carácter,
de convicciones profundas pero noble de corazón. Hablo sobre todas aquellas cosas que viví y sigo viviendo en el derecho, sobre todo ese cóctel de emociones, esa adrenalina que se siente cuando asumes una defensa, cuando entras a la arena a demostrar quién eres y lo que realmente sabes y de qué eres capaz para poder salir ganancioso del caso. Este libro está constituido por varios capítulos, 13 capítulos. Se los voy a enumerar uno por uno para que se vayan familiarizando con el libro y si es posible alguna vez tengan la posibilidad de leerlo. Es casi autobiográfico, es mi vida en el mundo del derecho. El primer capítulo se llama De una triste historia, pero que luego se convirtió en una maravillosa experiencia que cambió el curso de mi carrera y de mi vida. Este fue mi primer caso, el primer caso que asumí una vez me gradué de abogado. Tienes que leer el libro para que sepas lo que pasó. Si cobré honorarios, si no los cobré, de qué se trataba, si me sentí frustrado, si me sentí feliz, cómo me fue. Pero ya el título te habla de lo que me pasó y fue una maravillosa experiencia. El segundo capítulo habla sobre, o se llama, del mundo del derecho y el efecto posgraduación. Esto es algo muy interesante y siempre lo hablo en las conferencias y desde cualquier estadio donde pueda transmitirlo. Un día era un estudiante del último año de derecho, un estudiante popular, muy inteligente, de muy buenas notas, y al día siguiente era un abogado recién graduado, sin dinero en el bolsillo, sin ningún tipo de experiencia. Entonces, de pasar a ser un estudiante aventajado, popular y del último año, después me encuentro con la terrible realidad y aún con la resaca de la celebración de la graduación, pues pensando, ¿y ahora qué hago? No me conoce absolutamente nadie, ni sé absolutamente nada. Porque, como ustedes saben, el mejor estudiante no todo el tiempo es el mejor profesional. Y el hecho de que haya sido un buen estudiante no quiere decir que necesariamente iba a ser un buen profesional. Y no sabía absolutamente nada a lo que me estaba enfrentando o a lo que me iba a enfrentar. El capítulo número 3, de un monstruo de 1000 cabezas llamada competencia desleal. Una vez que me inicio en la carrera de derecho, nunca hice absolutamente nada que no fuese materia penal. Siempre fue mi pasión y lo sigue siendo. Una vez que me inicio en ese mundo, pronto me di cuenta que era un mundo y un escenario muy competitivo, muy hostil, y que tendría que rápidamente adaptarme, tendría que prepararme mucho, no solamente a nivel académico, sino también tenía que demostrar mis destrezas, mis potencialidades, mi capacidad para hacerme un espacio dentro de ese mundo tan complejo y tan competitivo como ya dije. El capítulo 4 hablo de los tribunales de control. En el capítulo 5 hablo de la Fiscalía del Ministerio Público. Son los dos únicos capítulos donde toco temas quizá técnicos, porque el resto del libro es, como ya les dije, casi autobiográfico y hablo cosas sumamente interesantes que pueden resultar amenas, no solamente para los estudiantes de Derecho y Abogados, sino para cualquier persona de cualquier profesión y que realice cualquier actividad. El capítulo
6 o en el capítulo 6 hablo del abogado penalista y sus techos jurídicos. Allí hablo sobre aquellos abogados que tienen techos y limitaciones jurídicas. Se preparan hasta cierto nivel, yo esto lo llamo mediocridad. Esos abogados que dicen yo soy especialista en la etapa de la investigación, yo soy especialista en la audiencia de presentación, yo soy especialista en la audiencia preliminar, eso se llama mediocridad. No consigo un abogado que no conozca plenamente todo el desarrollo del proceso y que pueda catalogarse un abogado exitoso. Tienes que tener conocimiento y experiencia en todos los niveles del proceso en materia penal, incluso hasta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y más allá, la Corte Penal Internacional. Si no, no te puedo considerar un abogado exitoso, un abogado brillante. Son los abogados que se ponen techos jurídicos y eso yo lo llamo mediocridad. En el capítulo 7 hablo sobre, o se llama, del juicio oral y público como escenario idóneo para demostrar la capacidad real del abogado penalista. Cómo conozco abogados o cómo he visto abogados en todos los circuitos judiciales penales de Venezuela donde he ido, e incluso en el exterior donde he visitado algunos tribunales penales, hablando y diciendo en los pasillos: yo soy el mejor abogado del mundo, yo soy el segundo después de Dios, yo soy el más preparado, yo soy el brillante, yo no pierdo un caso. Y así le hablan a los clientes y a los colegas hasta que los ven en un juicio oral y público y se paralizan cuando un juez les llama la atención y le dice: abogado, no le hace la voz al testigo, o abogado, yo no le pregunté eso, o abogado, ¿por qué llegó tarde a la sala de juicio? Entonces se paralizan y el miedo se los come. Entonces, para mí, el debate oral y público es el escenario idóneo para demostrar la capacidad real del abogado penalista en la arena, donde debe correr la adrenalina, donde tienes que demostrar tu capacidad para interrogar a un testigo, para hacerlo entrar en contradicción, para hacer valer un derecho, para ejercer de manera plena una defensa. Es allí donde se gane o se pierde. Allí es donde debes demostrar quién eres, qué clase de abogado eres, qué tan preparado estás, cuál es tu capacidad real, cuál es tu potencial. O ganas o pierdes, allí, en la arena, no afuera, hablando. El capítulo 8 del clásico argumento del abogado: no tengo tiempo para nada. Por este capítulo siento un interés muy especial, porque una vez llegué a la casa de mi padre y me invitó a tomarme unos tragos y le dije: papá, yo no tengo tiempo para tomarme unos tragos, son las 8 de la noche y es lunes. Y cuando me iba a ir me dijo: hijo, si tú no tienes tiempo para tomarte unos tragos con tu papá, que cantemos unas canciones, que hablemos de tu vida y la mía, entonces estás haciendo algo muy mal en tu vida. Y desde ese momento y hasta ahora entendí que eso es una absurda excusa, es una vergonzosa excusa. Debe existir tiempo para absolutamente todo y mucho más para las personas que tanto aman, como tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, incluso amigos. Capítulo 9 del mito: mientras mejor es el estudiante, mejor será como profesional, y mientras más fama y prestigio tenga la universidad, más oportunidades de éxito tendrán sus egresados. Eso es totalmente falso en Venezuela y quizás en Latinoamérica, pero sobre todo en Venezuela. En Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, países desarrollados, sí es sumamente importante de dónde egresa el profesional. En Venezuela no. En Venezuela yo he conocido abogados que son egresados de universidades privadas con mucho renombre y son pésimos abogados. Y he conocido abogados que son egresados de universidades sin mucho renombre, de localidades pequeñas, y han resultado ser unos abogados muy brillantes y muy exitosos. Esto aquí en Venezuela es mi opinión y esto es derecho, estamos hablando de derecho. Para mí esto no es cierto, es un mito.
de que mientras mejor sea la universidad, mejor serán sus egresados. En cuanto a derecho me refiero, que es de lo que puedo hablar. El capítulo 10, el derecho un arte y el abogado un artista. Es cierto, el derecho es un arte, el derecho es justicia, el derecho te lleva a los niveles más altos de adrenalina, y el abogado es un artista, porque se necesita ser artista para entrar a una sala de juicio, a una audiencia preliminar, a una audiencia de presentación, y ejercer de la mejor manera posible el derecho a la defensa de tu defendido. Se necesita ser un artista para entrar en un debate oral y público y hacer tu mejor trabajo, y saber que si lo haces bien, esa persona se va contigo a celebrar esa noche, quizás con la familia, pero si lo haces mal o te equivocas, esa persona va a bajar a un frío sótano y después va a formar parte de las personas que están privadas de libertad en las cárceles más peligrosas de Latinoamérica. Entonces, hay que ser un artista para poder pelear en la arena, para poder luchar con toda tu capacidad, con toda tu adrenalina, con todas tus emociones, allí, en ese escenario crucial, para poder salir ganancioso del mismo. Capítulo 12. Mi decálogo del buen abogado. Mi decálogo del buen abogado es el siguiente. Esas son las reglas que yo establecí, esas directrices que yo establecí, que debía cumplir fielmente para convertirme en un abogado brillante y un abogado exitoso. Dije, voy a ejercer el derecho apegado a estas reglas. 1. Valiente. El abogado debe ser valiente, pero sin ser imprudente. Contundente, pero sin ser insensato. Arriesgado, pero sin ser temerario. Atrevido, pero sin ser inconsciente. Decidido, pero sin ser impulsivo. Tolerante, pero sin ser pasivo. Considerado, pero sin ser permisivo. Positivo, pero sin ser ingenuo. Preparado, pero sin ser arrogante. Humilde, pero sin ser tonto. Estas fueron las reglas que me llevaron a convertirme en el abogado que fui, en el abogado que soy. Un abogado exitoso. Mi madre siempre me dijo, lo que vayas a hacer en la vida, hazlo bien. Y nunca se me olvidaron esas palabras. Dije, voy a ser abogado y voy a ser el mejor. Y me considero el mejor. A muchos les molesta esto, pero si yo no me considero el mejor abogado penalista del mundo, no puedo esperar que otros lo hagan. Yo entendí en algún momento de mi carrera que si yo hablaba como los demás abogados, vestía como los demás abogados, ejercía una defensa como los demás abogados, usaba la misma fragancia que los demás abogados, pensaba igual a los demás abogados, me iba a convertir en un abogado más, en un abogado del montón. Y todo lo hice distinto. Y nunca preparé un guión, como no lo estoy preparando ahora. Soy un abogado capaz, soy un abogado de habilidades, de destrezas, y sobre todo un abogado que ejerce su carrera de manera espontánea, sin estereotipos y sin convencionalismos sociales o profesionales. Hago mi trabajo de la manera considero debo hacerla, de la mejor manera posible. El último capítulo se llama De un inmenso deseo de colgar la toga y el birrete. Creo que a todos los profesionales en cualquier rama, creo que a cualquier persona que realice cualquier actividad le llega un momento en su vida en que se siente frustrado, desilusionado, tentado a abandonar aquello por lo que tanto sientes pasión, aquello que tanto te ha dado, aquello que ha sido tu motor, aquello que te ha motivado a seguir adelante. Y a mí me pasó lo mismo. Hubo un momento que yo soy venezolano, aquí en Venezuela, pues vi cómo se estaba perdiendo el formalismo. Ya en el juicio oral y público no se usaba toga,
ya prácticamente no te permitían dar un discurso completo de apertura, no te permitían interrogar a un testigo como se debe interrogar y tratar de establecer la verdad de la versión que está aportando. Ya no te permitían ejercer de manera plena y abierta un derecho, porque el formalismo se estaba diluyendo por la practicidad, por lo rápido en que debían realizarse los juicios y las audiencias. Entre otras cosas, no estaba de acuerdo con muchas decisiones de jueces, de fiscales, y hubo un momento en mi vida que dije, bueno, si hice esta maravillosa tarea, si defendí de manera excelente esta causa, si di una clase magistral de derecho, si pude demostrar científicamente la inocencia de mi defendido y la decisión, sin embargo, fue contraria a lo esperado, ¿qué más puedo yo esperar del derecho? Pero pronto desistí de esa idea, porque dije, el derecho y la justicia no tienen la culpa, son las personas quienes administran el derecho, porque son personas, son seres humanos, son sujetos, y muchas de sus decisiones son precisamente eso, decisiones subjetivas. Y dije, pero así como hay profesionales con los que no estoy de acuerdo, hay profesionales, hay fiscales, hay jueces, hay colegas que hacen un trabajo maravilloso, ejemplar, que son muy preparados y que sienten la misma pasión que yo siento por el derecho. Así fue como desistí de la idea de colgar la toga y el birrete y seguí con más pasión que antes, involucrado en un maravilloso pero a veces cruel mundo del derecho. Si quieres ser un abogado brillante, si quieres ser un abogado exitoso, debes prepararte mucho, no solamente desde el punto de vista académico. Debes demostrar tus verdaderas potencialidades, tu capacidad. Debes dejar fluir esa adrenalina en un debate oral y público. Debes defender una causa como que si tu propia vida dependiese de eso. Esa es la única manera de lograr el éxito y la excelencia en cualquier cosa que te propongas en la vida.